Buenas noches, Suset, Evelyn, Leticia, gracias por confirmarme. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar acerca de las aptitudes y las habilidades que debe tener idealmente alguien que quiere aplicar para un ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad. Y pues realmente esto de las aptitudes y las habilidades es un buen panorama porque les permite a ustedes saber, conocer de antemano qué deberían más o menos ustedes conocer, manejar y de forma también muy espontánea eh, creerse a sí mismos como aptos para ese puesto, ¿sí? Saber y entender que es una parte muy exigente la que le toca al ejecutivo de cuentas y pues estar listo para esto, ¿verdad? No es nada más de aplicar y a lo mejor no tenemos los requerimientos mínimos, ¿verdad? Esto a fin de cuentas nos ayuda a entender que las agencias de publicidad valoran mucho estas habilidades y estas aptitudes que vamos a ver el día de hoy. Entonces, tanto como ellos lo valoran, nosotros deberíamos de invertir un poco de tiempo en nosotros mismos para crear esas habilidades en nosotros y así crecer como persona para que un día podamos ser lo que queremos ser, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en materia de conocer estas habilidades y aptitudes que el ejecutivo de cuentas debe conservar. Dijimos que un ejecutivo de cuentas es el responsable de la gestión comercial de la empresa, ¿sí? A partir de eso, sabemos que la función que realiza un ejecutivo de cuentas es muy importante, ¿sí? Es casi una gestión de gerente general, ¿sí? A pesar de que va a trabajar con una cuenta para empezar, desarrollar todo un proyecto para esta empresa es algo realmente importante, ¿sí? Y es muy delicado. Prospecta efectivamente el mercado y consigue nuevos clientes, además de mantener los actuales. O sea, no se va a conformar únicamente con un cliente. Para empezar, eso está muy bien, pero más adelante va a tratar de meter a la cartera más empresas y más clientes, de los cuales pues pueda mostrarle a la agencia que también tiene la capacidad. Son fundamentalmente los coordinadores del trabajo o la campaña. Entonces, como coordinadores, como líderes, como maestros de ceremonia, como los directores de la orquesta, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque dijimos también que el ejecutivo de cuentas suele ser un cordón umbilical entre la empresa y la agencia. Entonces trabaja para dos señores, ¿verdad? Es responsable de estudiar el mercado, de ejecutar planes y campañas. Está constantemente pensando en marketing, en publicidad, en comunicación y además debe tener, ya en materia de lo que vamos a hablar hoy, producir esa atmósfera agradable entre las dos partes. Tiene mucho que ver con aptitudes y con habilidades que vamos a ver hoy, ¿verdad? De manera honesta y de confianza para que el cliente vea y sienta la tranquilidad de decir, bueno, mi ejecutivo, mi asesor, está en todo porque me anticipa que tal fecha tengo que lanzar tal anuncio eh, y está al tanto de que cualquier cosa que tengamos que hacer como marca, como empresa, pues la agencia me lo va a desarrollar y me lo va a tener listo, ¿sí? Entonces, ese ejecutivo de cuentas realmente es alguien astuto, es alguien que lleva su agenda y que está al pendiente de todo lo que necesite el cliente, ¿verdad? A ver, veamos un poco la diferencia entre aptitud y habilidad. La aptitud es la capacidad innata de las personas que se manifiesta desde la niñez para desarrollar adecuadamente una actividad o una tarea determinada, ¿sí? Esa es una aptitud, capacidades innatas, ya venimos con eso, ¿verdad? Como cuando ustedes ahora ven que los niños cuando nacen
Antes decían, ese niño trae el mouse bajo el brazo, ¿verdad? Ahora no, ahora los niños ya vienen con el chip integrado. Ahora cambia el eslogan, cambia el refrán de eso, ¿verdad? Traemos la capacidad innata. Los niños ahora agarran un celular y ya saben para dónde hay que moverle, ¿sí? Saben dónde se cambian los videos, qué tienen que poner para que les salga, ¿verdad? Entonces, esas capacidades innatas que se aprenden así inmediatamente. Y luego, la habilidad, que es el desarrollo de las aptitudes adquiridas por el aprendizaje. Es decir, que una habilidad se desarrolla a lo largo del tiempo de algo que hayamos aprendido, ¿verdad? Entonces, las habilidades se aprenden y se entrenan. Las aptitudes ya están ahí, están nada más esperando un estímulo para poder desarrollarse. Y entonces nos preguntamos, ¿qué aptitudes y qué habilidades son las que valoran las agencias de publicidad? Porque yo quiero aplicar, yo quiero y sueño ser un ejecutivo de cuentas y llevar la marca Coca-Cola o llevar la marca McDonald's, no sé en qué hayan pensado ustedes. Entonces tenemos que salir y ganarnos el respeto de la gente, ganarnos la confianza, ¿verdad? Pero tenemos que dar la talla en esto, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, demostrando las aptitudes básicas. Se puede definir a las aptitudes como un conjunto de características que hacen apta a una persona para desarrollar un trabajo específico. O sea, pensemos mientras estoy hoy mencionándoles estas aptitudes, pensemos, ¿será que tengo esta aptitud? ¿Será que tengo esta otra? En esta no estoy muy bien, tengo que mejorarla, ¿sí? Y en la medida de eso, entonces vamos a calificarnos nosotros mismos y decir, estoy apto para un trabajo específico, ¿sí? Entonces veamos. Número 1, competitividad. Buscar las mejores alternativas que ayuden a lograr un objetivo. Realmente dentro de la agencia de publicidad podríamos tener muchas alternativas, sobre todo cuando hablamos de la estrategia fundamental. Cuando hablamos de medios de comunicación, podríamos presentar varias alternativas de propuesta de medios. Y resulta de que en la publicidad esto se da así muy espontáneo, de que ser competitivo es incluso dentro de la agencia. Ser competitivo puede ser fuera de la agencia, ¿verdad? Porque podemos competir con otras agencias de publicidad para ganarnos la cuenta. Hablar de competitividad significa que llegamos con el cliente, le presentamos la campaña y resulta de que el cliente está con cara así de que nosotros ya le entendimos de que no le está gustando. ¿Qué hacemos? Siempre un ejecutivo de cuentas tiene debajo de la manga una propuesta alterna, ¿sí? Es decir, si somos competitivos nunca vamos con una sola propuesta, siempre llevamos algo debajo de la manga. Porque si al cliente no le gusta nada de lo que le estamos presentando, debe haber algo, un apagafuegos, ¿sí? Entonces es importante ser competitivo en este mundo de la publicidad, ¿verdad? No tener una o dos, sino 3 o 4 propuestas. Por supuesto que las otras no van a ser tan terminadas como la inicial, como la que ustedes creyeron la más conveniente, pero siempre debemos tener algo preparado por cualquier eventualidad. La otra es ser comunicativo. Trasladar información de forma correcta a las personas indicadas y en el momento preciso. Saben ustedes que muchas personas a veces estudian comunicación y llegan, culminan su carrera y se les pregunta, ¿ustedes qué creen o qué consideran que es comunicación? Y todos empiezan con sus conceptos de diccionario, conceptos de Bartés, de eco, de semiología y empiezan a darle vueltas al asunto para explicar qué es comunicación, pero en realidad cuando se trata de ser un publicista creativo, también hay que saber sintetizar los conceptos. Y entonces, de tanto que decían qué era comunicación, nadie les entendía. Y viene alguien
que no sabía de comunicación y él lo resume en algo muy puntual y dice, comunicación es trasladar un mensaje y que ese mensaje me lo entienda el emisor, el receptor, perdón. Comunicación es eso, lanzar un mensaje, pero que ese mensaje sea entendible por las personas que están en la audiencia. Eso es comunicación. Entonces, ser comunicativo no significa solo trasladar información hacia el aire y tal vez nadie me está escuchando. Tampoco significa que estemos hablando en muchos términos que nadie va a entender, ¿sí? Y tampoco significa que hablemos cuando nadie nos está poniendo atención. Tiene que ser de la forma correcta, a las personas indicadas y en el momento preciso. Estos 3 puntos son geniales porque eso resume la comunicación. Luego, coordinador. Un ejecutivo de cuentas dirige correctamente al equipo que está involucrado en el desarrollo de las estrategias. ¿Por qué? Porque se recuerdan que ayer hablamos de las famosas ODTs, las órdenes de trabajo. Ese pequeño instrumento es el motor de la agencia. Sin esas ODTs no hay cómo los ejecutivos sepan qué tienen que hacer, los creativos, los ejecutivos de medios, la gente de producción. Entonces, ser un coordinador significa saber dar las instrucciones. Y saber dar las instrucciones requiere ser buen comunicador, pero saber explicar lo que mi cliente quiere, ¿verdad? Recuérdense que a veces las reuniones se dan sin los diseñadores y sin los creativos presentes, ¿verdad? Fue una reunión flash en un momento menos indicado y la única que fue era la ejecutiva asignada. ¿Qué pasa entonces? Cuando ella regresa a la agencia, tiene que llevar las instrucciones, tiene que empezar a coordinar la producción de las piezas. Entonces, coordinar significa saber explicarles a estos creativos lo que ella entendió del cliente. Imagínense. Ojalá y esto no se vuelva un teléfono descompuesto, ¿verdad? Como la dinámica que hacen. Porque ella escucha del cliente, posiblemente el cliente sea un contacto y sea un puesto nivel medio, no sea un puesto alto. Tal vez no hablo directamente con el gerente general, sino el gerente general emite una orden, luego los asistentes se reúnen con los ejecutivos de cuentas, la ejecutiva de cuentas lleva a la agencia y mientras todos estos procesos se dan, se puede perder la idea original, lo que quería en realidad el cliente. Entonces, saber coordinar es llevar las instrucciones claras, precisas, puntuales, ¿verdad? De qué es lo que tienen que hacer para entregarle al cliente. La siguiente es confidente, característica muy valorada por el cliente, pues trata con información privilegiada de la compañía. Pueden imaginarse ustedes que en algunas agencias incluso le colocan un nombre ficticio a la cuenta para mantener su confidencialidad, así como lo escuchan. Por ejemplo, yo trabajé, tal vez no les voy a hablar de publicidad, les voy a hablar de mercadeo. Trabajé en una agencia de investigación de mercados donde todos los nombres de los proyectos tenían un nombre, eran nombres inventados, eran nombres de tal vez algo que les gustaba a los ejecutivos, a los asignados. Pero por ejemplo, estábamos haciendo un proyecto con llantas Goodyear y el proyecto se llamaba Palermo, porque era la ciudad favorita o era la ciudad a donde quería ir algún día la ejecutiva que estaba asignada. Teníamos un proyecto con cervecería Ambev y el proyecto se llamaba Palomino. Entonces tenían nombres diferentes al nombre real de la marca para mantener su confidencialidad. Entonces dentro de la agencia todos podíamos hablar, mira, pásame los informes de Palomino, pásame las estadísticas de Palermo, porque entonces nadie, ni cuando entraba gente invitada, podía saber de qué estábamos hablando. Eso es mantener la confidencialidad de la empresa. Y hay
agencias de publicidad y hay agencias de investigación que se toman muy en serio esto, ¿verdad? Es información privilegiada. Si alguien se llega a enterar de esta información, estén ustedes entendidos de que cuando se fuga la información ocurren catástrofes así, grandes, grandes, ¿verdad? Entonces un comentario inoportuno puede costarle la cuenta al ejecutivo, ¿verdad? El estar hablando con personas no adecuadas fuera de la agencia sobre la marca, eso le puede costar su trabajo, ¿sí? Importante mantener la información súper confidencial, no darle a nadie, no confiarle a nadie lo que están haciendo. Luego vamos a la parte de la pasión, ¿verdad? Mucho de lo que hemos estado hablando. Horas extras, muchas horas extras. Esto significa a veces estar apasionado, porque resulta de que cuando nos apasiona algo, yo les he dicho, a veces no nos damos cuenta del tiempo que llevamos haciéndolo, no nos importa que ya es de noche y no hemos terminado, o sea, porque estamos apasionados y estamos en una dimensión en que todos nos gusta hacerlo, ya hasta no importa si nos van a pagar o no las horas extras, ¿verdad? Se trata de disfrutar de los éxitos, tanto como de los fracasos. Sobre todo porque entendemos muy bien que de los fracasos se aprende más. Cuando hacemos mal algo, aprendemos, ¿verdad? Y más tarde las cosas se nos hacen más fáciles porque entendemos que los caminos equivocados nos conducen al fracaso. Entonces, eh, su lema es, está bien, pero podría ser mejor, ¿verdad? Siempre. El cliente siempre va a decir, me gusta, pero ¿qué tal y si le agregamos esto? El cliente siempre va a decir, está genial, pero agrándeme el logo, ¿verdad? Siempre va a querer un toque, siempre va a querer un cambio, nunca va a estar contento. Y eso, esa mía extra, esas horas extras, esa pasión que se le ve a los ejecutivos es la que pone la diferencia. Vamos ahora con la presencia. Estoy hablando de presencia en cuanto a proyectar seguridad en las acciones que tomamos, ¿verdad? Cómo vestimos, cómo hablamos, cómo pedimos las cosas, ¿verdad? Cómo nos comunicamos a través del teléfono, cómo nos expresamos frente a frente, ¿verdad? Esa seguridad que tenemos. Y esta es una cualidad que tiene mucho la gente que se ha dedicado a las ventas, porque ha aprendido a que a las personas no hay que tenerles miedos, sin importar cómo sea la otra persona. Esto lo digo porque incluso yo les sé decir, a mí personalmente como experiencia, hubo una época de estudiante en la que a mí me daba pánico, así, un terror, un miedo, pasar al frente, a exponer. Eso me costaba a mí demasiado. Y conforme fui creciendo educativamente, de acuerdo a los niveles, diversificado, universidad, luego cuando llegué y empecé a dar clases, que fue algo a lo que yo nunca aspiré, ¿sí? Esto de compartir conocimientos, de impartir clases, no fue algo en lo que yo creía estar. Sin embargo, me llegó el momento y afortunadamente yo había empezado a trabajar en eso un tiempo antes, entonces ya no me costó tanto, pero fue gradual, o sea, me costó un poco ir mejorando esa habilidad, esa presencia, esa seguridad para hablar frente al público, ¿verdad? Pero eso es importante para un ejecutivo de cuentas porque de alguna manera proyectan la presencia de un ejecutivo, ¿verdad? Y eso les decía, se mejora mucho cuando uno se dedica un poco a las ventas, ¿verdad? No le tiene miedo uno a un no de un cliente, ¿verdad? Uno se esmera, se cansa, se queda hasta sin saliva y al final el cliente dice gracias, pero tal vez a la próxima. Pero uno ya no tiene miedo a eso, ¿verdad? No le importa de que las personas al final no quieran. Lo importante es eso, ¿verdad? Tener la seguridad de las acciones que vamos a realizar. Y eso es parte de la siguiente, que es la personalidad.
¿verdad? Porque se acepta tal y como es, explota positivamente sus defectos y hace buen uso de sus virtudes. Una persona con personalidad, ¿verdad? Se acepta tal y como es. Esto no tiene nada que ver con que yo sea bajo, con que yo sea alto, con que yo sea de pelo liso o de pelo ondulado. Esto no tiene nada que ver con el color de ojos que yo tenga, no tiene nada que ver con que yo sea mujer o con que yo sea hombre. La personalidad tiene que ver con aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, eh, y sobre todo hacer uso de nuestras virtudes, ¿verdad? Nosotros con presencia, con seguridad, con saber manejar al público y siendo agradables con las personas, vamos a lograr mucho, mucho, ¿verdad? Y ahora vamos con la siguiente, el carácter. El carácter, dice, maneja con inteligencia las situaciones, con instrucciones claras y hasta cierto punto con exigencia. Cuando uno tiene carácter, uno se exige a uno mismo para que todo salga muy bien, para que todo salga casi perfecto, ¿verdad? A veces algunos dicen esto de ser muy perfeccionista suele ser duro, suele ser difícil, hay que saber manejarlo, ¿verdad? Ser perfeccionista no siempre eh, es una ventaja o una desventaja. Nosotros debemos manejarla hacia la parte ventajosa, pero si suele ser una desventaja, posiblemente sea porque de lo perfeccionistas que somos, a veces nos dañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero ese perfeccionismo que busquemos debe ser de una manera muy inteligente, ¿verdad? De manera que podamos entregarle al cliente lo mejor de nosotros y no desgastarnos a nosotros internamente y externamente, ¿sí? Entonces, tener ese cierto punto de exigencia, pero bajo un nivel equilibrado, ¿sí? Para ambas partes, tanto para la agencia, para el cliente y para nosotros mismos, ¿sí? Porque entra en juego también lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Y eso vale mucho para que duremos mucho más tiempo en este intento de trabajar en publicidad. Esta es una imagen de la serie Mad Men. No sé si ya les había contado. Esta serie publicitaria está basada en la época de oro de la publicidad, ¿sí? Mad Men es una serie que ustedes pueden ver, no sé si la están dando actualmente en los canales de cable, pero en Netflix quizá ustedes la puedan ver. Los episodios son interesantísimos, son geniales. Si alguien llega a conseguirlos, gracias Marvet, si está en Netflix por si la quieren ver. Se aprende mucho sobre publicidad y pues en uno de estos está ahí demostrando ya un poco su carácter este cuate, que dice estoy aquí para atender sus quejas o realmente pasó algo importante, ¿verdad? Porque sabes, estoy trabajando, o sea, el cuate está trabajando, pero alguien llega enojado a pelearse con él porque están peleándose por una cuenta ahí dentro de la agencia. Entonces, cuidado con eso. Es carácter, es positivismo y nunca hay que pelearse con otros ejecutivos. Vamos con la siguiente, preparación académica. Eso es lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Están en un segundo semestre de la carrera de publicista profesional y están a muy poco tiempo, aunque no me lo crean, aunque ustedes digan, este es mi primer año en la U y apenas entré y ya la cerraron, a la que triste dirán algunos, no piensen en eso. Realmente la preparación académica, el reto que ustedes tomaron este año es algo que los va a marcar para toda su vida. Porque les cuento, hay ejecutivos en agencias de publicidad que no estudiaron precisamente publicidad. Posiblemente lo más cercano para que alguien aplique a una plaza de ejecutivo de cuentas es la licenciatura en mercadeo, en marketing, pero de esa licenciatura solo hay en 2 universidades privadas.
Pero de ahí los conocimientos de publicidad que tenemos en la escuela son más enriquecedores que lo que puedan hacer o realizar los licenciados en marketing de otras universidades, ¿verdad? Entonces, la preparación académica es muy importante porque entonces ya conocemos las tendencias, conocemos sobre conceptos básicos de publicidad. Cuando abran la universidad, yo les he dicho que los he invitado a que lleguen a conocer la agencia de publicidad porque tengo en la entrada una tabla periódica de los elementos publicitarios, ¿verdad? Esto es porque como nuestra agencia se llama Laboratorio de Ideas, ¿verdad? Y como somos un laboratorio de ideas, tenemos fórmulas químicas, tenemos fórmulas para hacer publicidad, tenemos una tabla periódica con elementos, pero no de química, sino publicitarios. Entonces, esa es la terminología básica. Y ustedes como estudiantes de publicidad, yo los invito a que la vean y, y así pueden ver todos esos términos son la terminología básica que debería conocer un estudiante de publicidad, ¿sí? Entonces les dejo ahí la inquietud para que cuando ya estemos en la U pasen a conocer y le pueden tomar foto y todo lo que quieran. Entonces, la preparación académica es muy importante. No vaya a ser que de repente estén hablando con términos muy académicos y nosotros no sepamos de qué están hablando. Recientemente platiqué con un estudiante del quinto semestre y me decía, mira, quiero comentarte que solo porque yo les impartí una clase donde hablábamos de las generaciones, me dijo, solo por eso yo entendí una plática que tuvieron dos gerentes de mercadeo. Yo estaba presente porque estaba acompañando a uno de ellos. Pero de otra forma, si no hubiéramos visto ese tema, porque precisamente esa semana vimos los temas de las generaciones, de baby boomers, de los millennials, de los centennials, de la generación X y todas esas generaciones y especificamos cada una de sus cualidades. Entonces me decía el compañero, mira, si no hubiéramos visto esa clase, yo me hubiera quedado en la luna, me dijo. No hubiera entendido de qué estaban hablando y pude aportar algo, me dijo. Entonces, la preparación académica sí es importante porque hay cosas que las aprendemos solo porque hay una guía, hay un programa, hay un pensum, ¿verdad? Entonces, sigan preparándose académicamente. Y este es un llamado a que no solamente nos quedemos con lo que les damos en la universidad, ¿verdad? ¿Qué es prepararse académicamente? Que aparte de eso, ustedes vean y puedan asistir a festivales de creatividad, a festivales como el EFI Awards, ¿verdad? Que premia el marketing bien hecho, que lo hacen cada año, ¿verdad? Que cuando puedan ahorren y cómprense una entrada para ir a los premios del Festival de Antigua, a los premios Jade. Ese festival es lo máximo. Eso es como una Navidad, pero de los publicistas. O sea, se siente un ambiente tan bonito, está todo el gremio de la publicidad, encuentra uno amigos de las agencias, es algo maravilloso. Y además porque llegan conferencistas invitados de otros países y llegan a compartir qué están haciendo publicidad en sus países y cómo han logrado el éxito. Entonces uno aprende demasiado, más que en la universidad, más que en los libros. Uno aprende cuando llega un director creativo y te explica cómo surgió su concepto, cómo desarrolló la campaña, cómo ejecutaron la estrategia digital. Todo eso es preparación académica, ¿sí? Entonces aprendamos de los grandes, aprendamos en eventos de publicidad, ¿sí? Y tómenlo de veras en serio. Siempre que haya un evento de publicidad, si está al alcance de ustedes, asistan, vayan y aprendan, porque esto es muy importante. La siguiente es ser prudente. Siempre está preparado para guardar silencio o para prever las consecuencias de algún acto. Ser prudente es algo que, por supuesto, es algo que ya traemos. Hay algunos que no se callan, no esperan su turno para hablar, pero hay otros que sí, hay otros que guardan silencio y esperan el momento para decir
la solución al problema, ¿verdad? A lo mejor todos estaban haciéndose un nudo y la solución era muy simple, pero la persona prudente espera el momento, espera su oportunidad y lanza la información para que, además de ser prudente e inteligente, quede como una persona genial, ¿sí? Entonces es importante esperar el momento oportuno en reuniones, sobre todo, eh, o en citas con otros proveedores. La siguiente es tolerante. Es equilibrado, pues en ocasiones debe ser exigente con su equipo de trabajo. Aprende a lidiar con la tensión del momento. Como el ejecutivo de cuentas está a cargo de revisar y supervisar que las piezas se estén llevando a cabo, ¿verdad? Es como un jefe también, ¿verdad? No es el jefe directo, pero funciona como un jefe porque el ejecutivo de cuentas debe estar viendo los tiempos para que los diseñadores entreguen los afiches, los anuncios de prensa o las vallas, qué sé yo, y además debe supervisar que los cambios que solicitó estén correctamente y si no va de vuelta, ¿verdad? Entonces hay que ser tolerante porque no todas las personas trabajan bajo presión. Hay personas que necesitan su tiempo, hay personas que necesitan su espacio. Y si el ejecutivo está encima del creativo, se llega a sentar a la par de él porque para que se apresure y tal vez este creativo, este diseñador no trabaja bajo presión, entonces lo que va a provocar es momentos de tensión, va a provocar atrasos. Entonces, ser una persona equilibrada, saber identificar a las personas con las que está trabajando, saber cómo maneja cada quien su carácter, ¿verdad? Para poder, como lo que dijimos, tener un ambiente agradable, ¿verdad? Dentro de la agencia. Y el buen humor, que definitivamente el buen humor es algo que eh, todos valoramos con todas las personas con las que tenemos contacto, porque el buen humor nos permite resolver de forma eh, más rápida, ¿verdad? Más rápida las situaciones negativas. El entorno de trabajo, como les decía, esto es, si lo vemos así frío, cuando entramos a una empresa es como entrar a una jungla, ¿sí? Y no sabemos qué razas de animales van a haber. Yo podría ser jirafa, otro podría ser tigre, otro podría ser mono y otro podría ser una foca, no sabemos. Entonces, cada quien maneja un instinto distinto, ¿verdad? Pero el buen humor nos ayuda a llevar un buen safari entre todos y a resolver los problemas, ¿verdad? El buen humor ayuda mucho a tener unas relaciones agradables con todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Hay veces que ni es necesario llevar la situación bajo la tensión, bajo la presión. A veces es muy, muy agradable que con buen humor las personas se vuelven más propositivas, ¿verdad? No hay que estarles pidiendo, mira, ¿será que haces una propuesta extra porque el cliente no sé si se va a convencer con la que llevamos? No, si ya la tengo hecha, ¿verdad? La persona de buen humor siempre propone, ¿sí? Y es proactiva, no está esperando a que le pidan, ¿sí? Sí, Diana, voy a subir la clase, no te preocupes. Vamos ahora con habilidades. Ya hablamos de aptitudes, ahora vamos con habilidades. Número uno, la del líder. Definitivamente tenía que ser la primera, ¿verdad? Influye positivamente en otras personas. Ustedes, yo no sé si han escuchado algunas charlas sobre liderazgo. Les aconsejo, los que quieran desarrollarse como ejecutivos de cuentas en el futuro o en el presente, porque no sabemos si este mismo año alguien quiere aplicar y empiece a trabajar de esto. Yo quisiera y les sugiero que escuchen charlas de liderazgo, ¿sí? Porque el liderazgo es algo que todos deberíamos aprender, ¿sí? Todos deberíamos aprender. Y les cuento así como anécdota. Recuerdo que cuando estaba cerrando mi maestría, yo platicaba con algunas personas
compañeros míos y que a propósito de ellos ya habían sacado otras maestrías, aparte de la que estábamos cursando, ellos ya tenían otras maestrías y me decían que qué interesante el mercadeo, el marketing, porque ellos pues estaban en otro gremio muy distinto a ese, pero les gustaba mucho estudiar y se metieron a sacar maestría en marketing. Y me decían qué interesante y todo. Pero resulta de que llegamos a un punto en que empezamos a hablar de las distintas carreras, ¿verdad? La psicología, el mercadeo, las ciencias humanistas, la ingeniería, las carreras numéricas y cuestiones así. Pero decíamos todos, al final nuestra conclusión decía, pues es que se puede aprender mucho, se pueden aprender muchas cosas en la vida si nos lo proponemos, pero al final hay algo que todos deberían estudiar y muchos lo dejan por un lado, y es el liderazgo. Es eh, porque muy inteligente puede ser una persona, muy académica, pueda tener muchos títulos, pero al final lo que le da la calidad de persona es su liderazgo, es aprender a manejar o a influir en otras personas. Hay un autor muy famoso que dice que el liderazgo es influencia. ¿Por qué es influencia? Algunos cuando piensan en liderazgo podrían pensar en poder, podrían pensar en que es una persona que tiene mucho dinero y por eso tiene liderazgo, o que tiene empresas, qué sé yo, pero el liderazgo no depende de ninguna de estas cosas que les acabo de mencionar. El liderazgo es influencia y hay personas que podrán tener solo la ropa que cargan puesta y pueda que no tengan ni dónde dormir, pero tienen influencia. Son personas que lo que ellos dicen, los demás lo creen. Son personas que lo que ellos quieren lograr lo inyectan a los demás y los demás lo siguen. Entonces el liderazgo es influencia, el liderazgo es que si yo digo hagamos esto, todos van conmigo, ¿verdad? Y convenzo. Eso es importante, el liderazgo dentro de las habilidades de un ejecutivo de cuentas. Entonces cuando puedan, lean un poco sobre liderazgo, escuchen charlas de liderazgo porque esto les va a dar un plus muy bueno, ¿sí? Vamos con la siguiente que es vendedor. De esto ya habíamos adelantado, yo les había dicho que la habilidad de vender es clave para este negocio, ¿verdad? Buscar y lograr nuevos negocios y mantener a sus clientes con buena eficacia laboral. Yo recuerdo que de niño me gustaba vender mis soldaditos porque quería comprar nuevos. Eh, mi familia me ha dicho siempre que ya traigo esa habilidad, esa aptitud y que con el tiempo la he ido desarrollando, la he ido mejorando. Eh, soy una persona que me considero emprendedor también y me gustan los negocios. Entonces, independientemente de que sea publicista, de que sea coordinador en la agencia de publicidad o sea maestro en la Universidad de San Carlos, me gustan las ventas, me gustan los negocios y siempre ando viendo qué vendo o qué compro para revender, ¿sí? Entonces, tengan esa habilidad porque es importante saber hacer negocios, saber cerrar una venta, convencer a alguien de que el producto que le están dando es lo mejor que puede adquirir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes llegan con experiencia en ventas a una agencia de publicidad como ejecutivo de cuentas, se les hace muy fácil platicar con las personas y sobre todo convencerlos de que las campañas que van a realizar son las mejores, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque si de alguna manera pueden capacitarse en ventas, por ejemplo, yo he puesto siempre eh, el ejemplo de que cuando hay personas que trabajan en ventas, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo así muy, muy rápido.
la gente que trabaja en Electra, la gente que trabaja en Max Distelsa, esas personas que reciben capacitaciones en ventas, tomen en cuenta que al final esas capacitaciones les sirven a ustedes para la vida. No es solo para vender ahí en su empresa, sino que hay capacitaciones que nos ayudan mucho, ¿verdad? A ser buenos vendedores, pero para la vida, ¿sí? Porque ya después no importa qué producto nos den, lo vendemos a como dé lugar. Entonces eso es muy importante. Luego, la habilidad de estrategia. Siempre está en la jugada. Conoce muy bien su competencia, es intuitivo, es creativo. Resulta que esto de la estrategia tiene mucho que ver con que a veces cuando ya estamos en la jugada, la intuición entra en juego. ¿Cuál es la intuición? Ser intuitivo es como tener unos lentes donde podamos ver algo que todavía no va a pasar, pero sabemos que nos va a ir bien. Algo así es la intuición, tener unos lentes y poder visualizar y decir, esta idea va a ser de éxito. ¿Sí? Esta idea va a ser lo máximo para esta empresa y todavía no la hemos hecho, todavía no la hemos fabricado, pero tenemos la intuición, ¿verdad? Es como el discernimiento de saber de que las cosas van a ir bien sin ni siquiera haberlas empezado. Entonces, hay personas que deben ser muy arriesgadas, ¿verdad? En publicidad se necesita de mucha gente que se arriesgue, ¿verdad? Porque las personas con temor, con miedo, nunca lo van a lograr. Las campañas publicitarias, de hecho, son arriesgadas. Nunca se sabe si van a funcionar, si les va a gustar al público, a la audiencia, o de repente alguien sale con que lo ofendieron y quiera censurar la campaña, imagínense. Entonces, deben de ser arriesgados, ¿verdad? Pero el ser arriesgado con intuición, ¿verdad? Con esa espinita de decir, estoy seguro que me va a ir bien, ¿verdad? Sigo con las imágenes de Mad Men. Una de las ejecutivas intenta engañar a Don Draper, que es el director de la agencia. Y él, ¿verdad? Dice, la razón por la que no lo sientes es porque no existe. Lo que tú llamas amor fue inventado por hombres como yo, ¿verdad? Para vender medias. Cuando ustedes ya vean la serie, de plano van a entender muy bien a qué se está refiriendo acá. Pero les estoy dejando así curiosidades para que se empiecen a interesar por la serie porque de verdad es muy buena. Siguiente habilidad, la creatividad, ¿verdad? Hemos hablado de creatividad, les di una clase para que entendiéramos un poco. Todos podemos ser creativos, esa fue nuestra conclusión. Pero ser creativo debe aplicarse en el día a día. ¿Sí? En una agencia de publicidad todos los días debemos ser creativos porque la creatividad nos sirve para resolver problemas de la vida, ¿verdad? De todo lo que hacemos. La creatividad nos ayuda a tomar decisiones distintas a lo que normalmente podríamos hacer, ¿verdad? Es algo poco convencional. La creatividad rompe esquemas, rompe las reglas, ¿verdad? Utiliza recursos que están a su disposición y busca una solución rápida. Esa es la habilidad de la creatividad, ¿verdad? Que nos saca de momentos de crisis, nos ayuda a solucionar las cosas. Luego, la habilidad de la mercadotecnia. ¿Por qué debemos ser mercadólogos? Porque tenemos que entender los términos que usan, ¿verdad? Que si el market share, que si el post-consumer, que si el mystery shopper, que si todos esos términos mercadológicos tenemos que entenderlos, ¿verdad? Hay alguien por ahí que dice que depende de cómo se lo vendamos al cliente, así me lo van a pagar, ¿verdad? Si yo le digo al cliente, grupo objetivo, me pagan quetzales, pero si yo le digo a mi cliente, el target group,
Entonces le voy a cobrar en dólares. ¿Qué les parece? Entonces, aprenderse la terminología es importante porque nos vemos como conocedores del mercado y además eso aplica mucho a la experiencia que hayamos tenido, ¿verdad? Hay que aprender terminología básica de marketing para estar a la altura de los directores de mercadeo, la gente que sabe mucho más que nosotros porque ellos están empapados de su producto, de su marca. Y luego pensar como publicistas. Si bien un mercadólogo piensa más en ventas, en distribución, en mejorar el producto, en vender, el publicista piensa en comunicar, en analizar, en sintetizar mensajes, en llevar el mensaje al público y que el público lo entienda, lo capture, lo memorice, lo tenga en su mente. El publicista es eso, ¿verdad? Es conocer los movimientos del público, de la audiencia a la que yo le estoy trasladando el mensaje, para que puedan percibir las experiencias de marca, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de mercadólogo y un poco de publicista, ¿sí? Para que podamos entrar en conversaciones con todo tipo de gente en la empresa y no nos achicopalemos. Don Draper, les decía, dijo en una de sus series, la publicidad se basa en una cosa, la felicidad. ¿Y sabes qué es la felicidad? Es el olor a un coche nuevo, es ser libre de las ataduras del miedo. Es una valla a un lado de la carretera que te dice que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Esa es la felicidad y eso es hacer publicidad. Entonces, tratemos de mejorar todas estas habilidades. Aquí viene una a la que muchos se niegan. Diseñador. Debe conocer el mundo del diseño y el lenguaje que se maneja porque es el encargado de elaborar las órdenes de producción y una orden equivocada puede hacer perder mucho tiempo. Imagínense que es un ejecutivo de cuentas que no sabe la diferencia entre un logo, entre un isólogo, entre un imagotipo, ¿sí? Porque hay diferentes, ¿sí? Y los que todavía no comprenden las diferencias, les voy a dejar de tarea que se metan a googlear las diferencias entre un logotipo, un isólogo, un isotipo y un imagotipo, ¿sí? Hay diferencias. Entonces imagínense que yo le pido un isólogo a mi diseñador y en realidad era un logotipo, ¿verdad? Le estoy haciendo perder tiempo. Y luego el cliente va a estar esperando el trabajo final. También debe saber de investigación, ¿verdad? Debe ser buen investigador porque debe manejar la información que se genere en cada momento, ¿verdad? Evaluar si está bien o si debe corregirse y además trasladarle la información siempre, mantener informado a su contacto, porque la información que se esté desarrollando en tiempo debe tenerla el cliente instantáneamente. Conozco a ejecutivos de cuentas que todas las mañanas se van por una ruta tratando de ver las vallas publicitarias que está sacando la competencia, porque saben más o menos los tiempos, las catorcenas en que cambian la valla y entonces, ¡pum!, pasan tomándole foto, llegan a la oficina y ya se lo están mandando a su contacto para decirle, mire, ya salió la campaña de la competencia, ¿cuándo salimos nosotros? ¿Sí? Entonces, ser buen investigador y estar al pendiente de lo que surge en el mercado es importante. Para concluir, les dejo aquí otra vez la diferencia entre habilidad y aptitud. Las habilidades, dijimos que son cualidades adquiridas que se van desarrollando a través del tiempo. Además, se manifiestan posterior a su desarrollo. Se desarrollan gracias a oportunidades educativas a las que tenemos acceso. O sea, de acuerdo
el nivel educativo que yo tengo, puedo ir mejorando mis habilidades. ¿Sí? Ustedes desarrollaron habilidades en primaria, pero ya en básicos desarrollaron más habilidades. En diversificado, nuevamente crecieron en habilidades. Y ahora en la universidad van a pulir mucho más esas habilidades. Entonces, eso nos ayuda, el estudio, el nivel educativo nos ayuda a ir mejorando, ¿sí? A ir agrandando nuestras habilidades. Y las aptitudes son cualidades innatas, ya las traemos por naturaleza, desde que nacimos. Se manifiestan desde la niñez y se desarrollan de forma natural, ¿verdad? No son forzadas. Entonces, para terminar, las herramientas tecnológicas mínimas deberíamos saber utilizar, pero ojo, está Outlook, está Word, Excel, PowerPoint, pero pregunto, ¿saben utilizar, por ejemplo, las fórmulas en Excel? ¿Saben hacer sumas, restas, sacar porcentajes, hacer descuentos instantáneos con fórmulas en Excel? Es algo mínimo que deberían de saber. Pregunta, ¿han hecho presentaciones PowerPoint con animaciones? Porque saben que se puede, ¿verdad? El PowerPoint no hay que discriminarlo porque el PowerPoint es una herramienta universal. La utilizan desde primaria hasta en la agencia de publicidad pueden utilizar el PowerPoint. Pero saberlo utilizar bien, saber decorar mi espacio de trabajo, saber utilizar una tipografía adecuada, saber colocarle los colores, porque sobre todo si estoy manejando imagen de la empresa, tengo que colocar elementos adecuados, formas adecuadas, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos. La tipografía institucional debería yo de averiguarla. Los colores ya deben de ir adecuados a lo que voy a presentar. Y luego, ¿qué textos voy a colocar? ¿Será que voy a llenar toda la pantalla con el texto? ¿Será que voy a poner palabras claves? ¿Será que voy a exponer, no leer? Eso es importante para el ejecutivo de cuentas, saber manejar estas herramientas mínimas para que cuando ustedes se presenten, imagínense que les den la oportunidad de presentar frente al gerente general de la Pepsi. Presenten una campaña. ¿Será que vamos a llegar con nuestras diapositivas llenas de texto y vamos a llegar a leer? Tenemos que ir preparados. La seguridad, la habilidad para vender, ¿verdad? La terminología. Entonces, ojo, porque como experiencia les cuento, el año pasado una compañera fue despedida porque no le abría la presentación PowerPoint en su computadora. Así de simple, perdió su trabajo porque dejó notar sus pocas habilidades para manejar PowerPoint. Imagínense, no poder abrir la presentación frente al cliente. Cuando nosotros bien sabemos que son personas importantes, un gerente de mercadeo o un dueño de la empresa tendrá 10 minutos para que nosotros le entreguemos a él una verdadera campaña, algo que valga la pena para que él pueda invertir 5 millones, 10 millones de quetzales, ¿sí? Estamos hablando de algo muy, pero muy importante. Y por eso esta chica fue despedida de la agencia, porque su director creativo, lejos de que él le pudiera ayudar, ella era la única que tenía todo el control de la presentación y no le abrió la presentación. El gerente muy molesto se levantó después de 5 minutos de ver que no le abría y se fue. O sea, los dejó ahí y ya no pudieron hacer nada. Entonces, muy importante saber utilizar la tecnología porque las personas a quienes normalmente presentamos son personas que tienen muy poco tiempo, suelen ser personas que les gusta la excelencia, les gusta la perfección.
y sobre todo ellos están pagando a una agencia de publicidad para que les entreguen algo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Que superen sus expectativas. Entonces no se esperan que alguien esté confundiéndose, que alguien tenga errores de ortografía o que alguien ponga cosas que no son, y mucho menos que no le abra la presentación, ¿verdad? Entonces es muy importante saber manejar todas estas aptitudes y estas habilidades para que pues, seamos personas realmente valiosas dentro de la agencia, ¿sí? A ver, voy a leer el chat que vi que me escribieron. Depende de la compañía, en qué rango oscila un salario de un publicista graduado. Joaquín, habría que definir qué puesto, porque no te contratan como publicista. Te contratan como ejecutivo de cuentas, como ejecutivo de medios, como diseñador, como creativo. Habría que ver qué puesto. Yo te podría decir que tal vez no te voy a dar los precios, pero te voy a decir que, por ejemplo, el que menos gana dentro de la agencia de publicidad podría ser el diseñador. Después están los redactores publicitarios, los copies. Después están los ejecutivos de cuentas o ejecutivas. Por encima de ellos están los ejecutivos de medios, ganan un poco más que los de cuentas. Y arriba de ellos, por supuesto, todos los que son directores de su departamento. Entonces, más o menos así es como están los rangos. El último episodio de la serie fue el inicio de la línea creativa del sentimiento de compartir y la felicidad en 1971. Excelente, Sebastián. Yo no he visto el último episodio. De hecho, no he visto la última temporada. Son 7. Así es, Melissa. Y pues les voy a dejar un capítulo ahí, un sketch de Mad Men para que lo vean mañana en la mañana. Ya está programado para que lo vean ahí. Y luego vamos a conversar al respecto de lo que sucede en ese sketch, ¿sí? Para que vayan viendo ahí habilidad y aptitud de parte de los integrantes de esta agencia, de cuando están presentando ahí una campaña frente al cliente, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Cómo podemos optar a una plaza? Tenemos que abrirnos espacio. Como normalmente somos estudiantes, yo les he dado el tip ahí de que sería bueno que pidiéramos una práctica supervisada, ¿verdad? A manera de entrar, de que nos den chance de ir a presentarnos y a que vean el talento que tenemos. Porque, por ejemplo, 2 chicas de las que hemos tenido en la agencia de publicidad, ahí en la escuela, ahorita que cerraron la U, las enviamos a una agencia de publicidad a hacer más práctica. Y una de ellas ya tiene trabajo, ¿sí? Está demostrando el talento que tiene y la van a contratar. O sea, ella tiene trabajo y apenas llegó por una práctica, pero ha demostrado que es muy pilas y ella hizo su espacio ahí, ¿sí? Entonces deben ustedes ser propositivos. Eso es importante. Es muy difícil que sin experiencia te contraten, a menos que tengan un buen cuello. Entonces debemos abrirnos espacio, debemos demostrar que somos capaces, ¿sí? Entonces a los que quieran, esa es la estrategia, meterse como infiltrado a través de una práctica, pero demostrar que somos pilas, demostrar que tenemos curiosidad, que queremos aprender y que podemos resolver problemas, ¿sí? Pero vayamos pensando en estas habilidades, en estas aptitudes, como mínimo, ¿sí? Y ya cuando estén ahí se van a dar cuenta de todo el universo en el que nos involucramos cuando estamos en esto. Entonces, por hoy, ahí nos vamos a quedar. Seguimos en comunicación
Cualquier cosa puede pasar, pueden abrir la en cualquier momento, estén al tanto de las noticias y les deseo una muy buena noche.